Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo en nuestro estudio bíblico. Ahora vamos a entrar en este capítulo 11. Nosotros en el capítulo 10 estuvimos hablando sobre esta misión, la decisión por Jesús. Ahora comienza desde este capítulo 11 principalmente. El 10 nos hablaba directamente de todo lo que es esta misión de los discípulos, del capítulo 9, 36 al 11, 1. Ahora nosotros vamos a comenzar con esta decisión que tenemos que tomar. Somos nosotros quienes vamos a tomar entonces en nuestras manos ahora esta misión. Pero para tomar esta misión en nuestras manos, el Señor nos dice, bueno, tiene que haber una profunda decisión de tu parte. Como decíamos anteriormente en nuestro curso bíblico, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Hay una linda música también del padre Cecinio, entonces tienen que escuchar. La decisión es tuya. Son muchos los invitados y pocos son los obreros, dice el Evangelio. Y bueno, ahora el Señor nos propone, mi cual y eso va a depender ya de nosotros. Entonces de ahí viene la decisión por Jesús. Esto va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, versículo 20. Y aquí entonces estaríamos terminando toda esa sección, esta segunda, que es muy interesante, en donde ahora vamos a hablar sobre esta decisión tan importante que tiene que hacer el cristiano. Decidirse por Jesucristo después de que haya conocido bien cuál es la propuesta de Jesucristo para hacer este seguimiento, ¿verdad? O sea, para decir, yo me comprometo y yo quiero llevar adelante el Evangelio de Jesucristo. Hemos visto, como ya dijimos recién en el capítulo 10 de San Mateo, la misión de la iglesia.
a la luz de la palabra de Jesús. Es decir, Jesús es el que hacía ese discurso, ¿verdad? En el capítulo 10. Él mismo comienza a hablarle a sus discípulos y les da las instrucciones. Jesús convocó, dice, a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Así comienza el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Nosotros hemos visto esta parte y todo es a la luz de la palabra de Jesús. Esa misión que tenemos que hacer. Ahora que vamos a comenzar esta otra sección que va desde el capítulo 11, versículo 2 hasta el 16, versículo 20, la misión de Jesús y su encuentro con los fariseos a la luz de la experiencia de la iglesia. Atención, esto como termina es importante, a la luz de la experiencia con la iglesia. Y esto yo resalto muchas veces, el aspecto de la iglesia, es decir, el aspecto de la comunidad, el aspecto de una comunidad que camina y que reflexiona y que tiene una tradición, es decir, que va transmitiendo. Y ahora la relación de Jesús con los fariseos, es decir, con las autoridades. ¿Qué es lo que verdaderamente pedía esa comunidad cristiana? ¿Qué es lo que la comunidad cristiana quería vivir? ¿Qué es entonces lo que está proponiendo aquí la comunidad cristiana para ser seguidores de Jesucristo? ¿Cómo tiene que comportarse, en síntesis, con las autoridades, digamos? Pero aquí, como veremos en esta experiencia, ¿verdad?, de iglesia, en este encuentro con los fariseos, muchas veces tenemos encuentros bastante duros también, de controversias con los fariseos. Pero en fin, lo importante es reflexionar, mirar, entender cuál es esta propuesta de Jesús. Y por eso, cuando hay una propuesta de Jesús, justamente ya el título de esta sección nos está llamando, que la decisión es por Jesús. Nuestra decisión debe ser por Jesús. Pero por eso el Evangelio aquí nos está haciendo una invitación a que nosotros podamos decidirnos por Jesús. Desde el capítulo 11, versículo 2 hasta el 16, versículo 20. El reino de Jesús no encierra solo las palabras y las obras, como ya hemos hecho en esta presentación anterior, ¿verdad?, en un curso bíblico que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9. No es que simplemente se está encerrando ahí en las palabras y las obras. No se reduce tampoco a una misión. Simplemente, entonces vamos, tenemos que hacer algo, tenemos que anunciar, porque está hablando la iglesia. Mateo sobre todo está hablando y está presentando a la iglesia, e incluso podemos decir a una iglesia institucional, si uno quiere decirlo así, porque es esa comunidad cristiana que ha conocido a Jesucristo y que después está hablando, se está relacionando y está diciendo de sí. Implica al mismo tiempo una confesión específica en el Cristo. Confesión específica en el Cristo. Se debe confesar entonces a Jesucristo. De esa confesión que divide a los hombres y funda la iglesia, nos habla esta sección, ¿verdad?, que es la tercera. Después de haber concluido con el capítulo 10, esa segunda sección, ahora entonces esta tercera sección que nos va a hablar de esta confesión específica en el Cristo. Una confesión en el resucitado. Estamos seguros nosotros, entonces nos adherimos y por eso estamos hablando de esta decisión, le ponemos como título. Bueno, aquí entonces es muy interesante porque encontramos dentro de una lógica lineal cómo se va presentando el Evangelio. Se supone que la misión viene después del mensaje de Jesús, ¿verdad? O sea, la misión. Nosotros tenemos una misión, pero ¿sobre qué cosa vamos a misionar? Vamos a preguntarnos enseguida, ¿verdad? Diga, tú en la misión, vean de cuál es para la de Guerajata, de Corey Cuarana, para la de cuál es la pisa cuera. Y ahí entonces viene ese mensaje de Jesús que va del capítulo 5, justamente hasta el capítulo 9. Y desde el capítulo 10 ya comenzará esa misión de todo lo que hemos aprendido. Por lo tanto, esto constituye para nosotros lo esencial, lo fundamental. Constituye para nosotros la base, el conocimiento del mensaje de Jesucristo. Peñan de Yara, un cuaven, añade, peala ñande ya hasta ya güera haye, pues allí cualca, ñande la pisa cuera.
Pero Mateo tiene su propia lógica. La misión, la obra de Cristo, continúa en el tiempo de la iglesia. La misión y la obra de Cristo continúa en la propia iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Benedicto XVI pasará en la intimidad su 94 cumpleaños sin especiales celebraciones. Es también un cumpleaños triste, pues es el primero sin su hermano Georg, fallecido en julio, al que estaba muy unido. Hace unas semanas su secretario personal decía que Benedicto bromea a menudo con su edad. No podemos olvidar lo que él mismo dice. Tengo casi 94 años. ¿Qué queréis que haga? No esperaba llegar a ser tan anciano. Y ha llegado a decirme que no esperaba que la distancia, el camino desde el último día de pontificado hasta la puerta de San Pedro en el cielo, fuese tan largo. En el pasado, en este día, el Papa Emérito recibía en su cumpleaños muestras de afecto de su Baviera natal. Pero este año no está prevista ninguna visita debido a la pandemia. Benedicto XVI nació el 16 de abril de 1927. Fue bautizado con el nombre de Joseph Aloysius ese mismo día. Era el tercer hijo de Joseph y María. Ninguno de sus hermanos sigue vivo. Por eso transcurrirá sin familiares directos su cumpleaños. Eso sí, no faltará la tradicional llamada del Papa Francisco. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando, ya iniciando este capítulo 11, después de la misión de Jesús que envía, ¿verdad?, a sus discípulos y les dice, vayan verdaderamente. Pero atención, les envío como ovejas en medio
o mejor dicho, sí, como oveja en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Quiere decir que el mundo siempre es bastante difícil, así como se nos presenta, hay mucho por hacer, hay muchas situaciones de desesperanzas, muchas situaciones de violencia, pero ante esa situación yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Por eso, aquí nosotros vemos que la división de los hombres que ahora se suscita no es tan solo el recuerdo histórico de la oposición que Jesús encontró en su mensaje. Se ha condensado toda la experiencia de la iglesia, que es perseguida, que no es escuchada. Se habla de Jesús como el principio original, el rostro de Dios entre los hombres. El judaísmo le rechaza a Jesús al rechazar de nuevo la palabra de la iglesia, al rechazar la palabra de la tradición, al rechazar la palabra entonces de esta comunidad que tiene que transmitir, eso quiere decir tradición. La iglesia, por otra parte, recibe al aceptar el signo de su vida. La iglesia, por su parte, entonces, le acepta a Jesús confesando al Cristo, le está aceptando con la confesión de Cristo. Por eso el judaísmo no ha negado solamente al Cristo, ha despreciado la misión de sus discípulos. Esto es lo esencial y fundamental para que nosotros meditemos, ¿verdad? El maestro que es rechazado, el maestro Jesús que no es aceptado. Ahora los discípulos, es decir, la iglesia, todos los seguidores de Jesucristo y ciertamente también entrarán en esta misma dinámica. Noñe penaguasui jesegara, noñe henduguasui ishbekara. Me parece que esto que se escribió hace 2000 años sigue siendo tan vigente, ¿verdad?, en el mundo. Ciertamente que esto se vuelve cíclico, ¿verdad?, en la medida en que encontramos naciones, pueblos, gentes, personas, familias, instituciones, individuos que no se adhieren a Jesucristo. Nuestro tema es justamente eso, ¿verdad? Todo el capítulo 11 en adelante. La decisión es por Jesús. Entonces veamos un poco qué decisión hay en plenitud por la vida de Jesús. ¿Quién es el que se decide? ¿Quiénes son los que buscan verdaderamente y procuran decidirse por Jesucristo? En Mateo 11:2, que va al 16:20, que es nuestra sección, ahora esta tercera sección, se ha condensado toda la experiencia de la iglesia. Es decir, vamos a ir viendo cómo la iglesia va predicando, va realizando lo suyo. Fíjense todos los temas, el testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista, cómo se presenta, el reproche de Jesús a sus compatriotas, lamentación por la ciudad de Galilea, la revelación del evangelio a los humildes, la discusión sobre el sábado, curación de un hombre en sábado, el servidor del Señor. Luego tenemos la discusión sobre el poder de Jesús, blasfemia contra el Espíritu Santo, la raíz de las buenas y de las malas obras. Y así sigue, ¿verdad? El signo de Jonás, la verdadera familia de Jesús, la ofensiva de Satanás. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque aquí, como nos dice la misma palabra de Dios, se nos va presentando como un resumen, ¿verdad?, donde se condensa. Aquí hay una condensación total y absoluta de la experiencia de la iglesia. Es la iglesia entonces la que está reflexionando. Es la iglesia la que está mirando y está conociendo su propio camino, ciertamente. Pero es ahora la iglesia la que va a proponer, por eso es misionera. Se habla de Jesús como el principio original. Todo nace desde Jesús, principio original. Desde aquí entonces se va a ir desarrollando los demás elementos, pero se comienza con Jesucristo. La iglesia, por su parte, le recibe al aceptar el signo de su vida, al confesarle al Cristo. Esto también para nosotros es esencial, queridos amigos, porque la iglesia le recibe a Cristo al aceptar el signo de su vida. Es decir, cuando nosotros le confesamos al Cristo, nosotros no hemos negado o no negamos absolutamente al Cristo, sino nosotros hemos de despreciar la misión de sus discípulos. Capítulo 10. Su pecado viene a ser definitivo, dice.
Teniendo eso en cuenta, intentaremos precisar el sentido de estos textos, es decir, el por qué. Entonces aquí nosotros entendemos que esta misión permanece aquí, es una misión permanente, ¿verdad? En la medida en que nosotros conocemos, sabemos lo que el Señor nos pide. Ahora viene el capítulo 10 que dice, bueno, ve acá, voy a sacar, ven de la pichacuera. Comienza el capítulo 11, versículo 2, que va hasta el 12:45. Desde el 2 dice, Juan Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de llegar o debemos esperar a otros? ¿Eres tú el que ha de llegar? Deco la Mesías, deco la Yuanana de Peñan de Llana. Hay cuatro amigos, él está, ¿verdad?, encerrado, está en la cárcel, pero ahora está pidiendo que se le esclarezca la situación. ¿Eres tú a quien tenemos que esperar? ¿O tenemos que esperar a otros?, le dice Juan el Bautista. Habrá una respuesta ciertamente de parte de Jesús y vamos a ir viendo. Entonces solo los pequeños le han seguido a Jesús. Jesús llama, vengan todos. La llamada de Jesús suscita oposición. Cura en sábado, rechaza la exigencia legalista, farisea. Luego, frente a los fariseos que le acusan de estar endemoniado por el hecho de expulsar demonios, Jesús se manifiesta entonces como el fuerte. No realiza la señal que ellos exigen y les deja viendo, ¿verdad?, la señal, viendo una señal, pero no realiza por mandato de ellos, ¿verdad? Porque Jesús en ese sentido también es muy delicado. No hay como allá por estilo pruebero, estilo cuestión mágica, sino que justamente aquello que se necesita para que se entienda que el reino de Dios está cerca, en medio de ustedes. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. En esta sección, ¿verdad? Estamos mirando desde el capítulo 11.2 hasta el 12.45 ahora, en que viene esta pregunta crucial para nosotros. Lo que el autor sagrado quiere enseñarnos. Lo que el autor sagrado quiere entonces primero es hacer presentar. Por eso la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? El título general es una decisión, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer por Jesús. Ya decía, prenderse, por Jesucristo, prenderse, decidirse. Esta es la propuesta que vale la pena, ¿verdad? Pero, atención,
para hacer eso justamente viene esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que ha de venir? Es una pregunta entonces retórica, ciertamente, también para nosotros, en el sentido de que somos nosotros quienes estamos esperando en el Mesías, y con la respuesta de Jesús, Él que le va a decir, bueno, vean, péalo y coágina. Entonces, ahí está, de acuerdo a lo que nosotros veamos. Entonces, esto es tan interesante, ¿verdad? Porque eres tú el que ha de venir. Se está refiriendo también al reino de Dios, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que trae el Mesías? El Mesías trae el reino de Dios. La preocupación central de Jesús va a ser siempre la preocupación de predicar el reino de Dios. Y si nos está diciendo, eres tú el que ha de venir, nos está diciendo concretamente que sos vos entonces el importante aquí, que está trayendo lo elemental y fundamental, ¿verdad? Como propuesta que nos está entregando. Y entonces, para ver un poco esta confrontación ante esta pregunta, vamos a comenzar con esta confrontación que va desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 12, 45. Ahora no vamos a leer todo, ¿verdad? Porque es una sección bastante amplia, pero vamos a ir leyendo poco a poco las perícopas que se nos va ofreciendo y que va respondiendo a esta pregunta: si eres tú el que ha de venir. Entonces, a esta pregunta de Juan responde Jesús presentando un mensaje. Las ciudades galileas no le aceptan, ni tampoco los grandes de la tierra, solo los pequeños. Primera cosita entonces, son solo los pequeños los que le van a aceptar a Jesús. Solo ellos le han seguido. Jesús llama, vengan todos. La llamada de Jesús suscita entonces oposición. Cura en sábado rechaza la exigencia legalística, farisea. Finalmente, frente a los fariseos que le acusan de estar endemoniado por el hecho de expulsar demonios, Jesús se manifiesta como el fuerte. No realiza la señal que ellos exigen y les deja. No realiza, ¿verdad? Y les deja. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber una respuesta personal. Aquí ustedes piden signos, cosas externas, como que venga todo desde afuera. No ellos vengan de allá. Esto hay que mirar desde una perspectiva interior. Porque la perspectiva interior quiere decir que ñandella yesa cuaya yesa peajo piñandela ya pueda piñandera pe. Peñandera pena peñandella en donde pe ñande ya eoía lleva y chupen. Coja ina landeres y ya va core ñandella. Apera pecueri la sei cose. Aupea la sei ya posea. Upea grego ñandella sendiga tumo ay oíla ay cojina. Upea grego ñandella ndiga tumo ay oí allá pope y pona mía. Pesere coe pe oía lleva a pesero gapupe. A pesere entame a ver. Apa yang habis, upei semante peñan de yara o isacata ñande. Allí va papi pona mía. Pero somos nosotros, ¿verdad? Quienes ante esta pregunta, ¿verdad? Que estamos haciendo, ¿eres tú el que ha de venir? Somos nosotros entonces que vamos a responder. Pero el Señor que nos da todo ese camino para que nosotros podamos elegir, y ahí lo vamos a ir descubriendo. ¿Vino o no vino? ¿Está o no está con nosotros? Ahora, por medio de Juan, el Antiguo Testamento ha preguntado, ¿eres tú el que ha de venir? Capítulo 12, versículo 3. La respuesta de Jesús no puede ser sí o no. Diga tú. No se identifica con ninguna de las esperanzas nacionales. Jesús no se identifica con las esperanzas nacionales. Esa era la clase de mesianismo que ellos querían, que tiene que ser un guerrero. Tiene que ser un David, tiene que venir a pelear, a luchar, espada en mano. Sin embargo, Jesús no se identifica con esa clase de esperanza nacional, absolutamente. Su mesianismo es diferente. Entonces Jesús desborda todos estos proyectos viejos. La respuesta es ya su misma existencia y su obra. Entonces la respuesta es la propia existencia de Jesús, el hecho de estar. Esa ya es la mejor respuesta. Y también después su obra, es decir, lo que Él hace, lo que Él realiza. Por eso Jesús alude a las palabras de Él mismo, que lo encontramos en las parábolas, que lo encontramos
en las reflexiones de Mateo sobre el reino. Muestra sus milagros. Decid lo que hayáis visto y oído. Peara beota pe mombe uya. Pepe pe ya. A pepe pe hendua. Baila pe hendua babe. Baila oye a jinerae. Desde ahí entonces vamos a entender y vamos a ver qué es lo que verdaderamente el Señor nos está proponiendo y lo que el Señor quiere, ¿verdad? A esta respuesta remite al mensaje de Jesús. Esta respuesta entonces remite al mensaje de Jesús y a sus milagros. Mateo remite a la palabra de la iglesia que aprecia, que es el testimonio de cruz, todo lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Ese testimonio de entrega, pe ñandillara, pe curusure no mano, pe ñandera jujabe mano. Y entonces desde ahí vamos a poder encontrar esta respuesta. Es ya su misma existencia, el hecho de venir al mundo y sobre todo su obra, es decir, de haber muerto en la cruz por liberarnos del pecado. Volvemos enseguida con más ñandillara en el Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandillara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre, no solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad? Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense
con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, tú eres hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esa canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar. Tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable es tu morada, te alabamos sin cesar. Tú
verdad. Tú eres dador de vida. Tú eres camino y verdad. Tú eres dador de vida. Y no hay nadie tan grande como tú. Y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable es tu morada, te alabamos sin cesar, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de San Mateo y nos preguntamos sobre esto que es esencial. ¿Eres tú el que ha de venir? Queremos saber entonces quién es el Mesías. Queremos saber si en la persona de Jesús ya se está realizando o no se está realizando lo que todo el Antiguo Testamento había propuesto. Ñande Yarañe, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9, la propuesta suya, que es el reino de Dios. Y entonces nosotros ahora nos preguntamos, después de ver todo esto, incluso el Señor ahí en el capítulo 10, después de decir, ve a las 6 a.m. y nos muestra a través de los milagros, ahora nos dice, bueno, ¿me van a seguir o no me van a seguir? Tienen que decir, pelle sigue. Esto podremos decir que es hasta casi como el querigma, ¿verdad? Toda esa primera parte. Porque el querigma quiere decir el anuncio, que entra también con la catequesis cuando nosotros vamos entendiendo, profundizando, y eso es lo que tiene que ecoar en nuestra vida. Vean que dice entonces el aspecto catequético. Pero después aquí nosotros estamos mirando un tercer elemento donde nos preguntamos, ¿eres tú el que ha de venir? Y en la medida en que nosotros decidimos y decimos, entonces ahí te va a llamar y viene la oferta de una decisión. Ella sigue, Yami. Ella sigue, compañero. Ella sigue, Ñande Yarañe. Pero atención, ¿qué significa decidirse por Jesucristo? Ahí está el secreto. Porque todos nosotros así superficialmente, sí, Ñande Yarañe, sí, todo eso. Enseguida hoy, ¿verdad? En una decisión por Jesucristo. Pero atención, ¿qué significa verdaderamente? Ahí tenemos que hacernos la pregunta. Es como decir, ustedes hicieron todo un camino y ahora entonces están llegando, entre comillas, a tener su diploma, su título. de diploma, ya de pe cartón hasta donde dice soy cristiano. Pero pea que dice cristiano. Es decir, que yo ya estoy, entre comillas, estoy habilitado por la fuerza del Espíritu del resucitado para poder dar también de parte mía lo que Dios me está pidiendo, ¿verdad? Eso es conocer verdaderamente la palabra de Dios y entender lo que nos está pidiendo. Entonces, la llamada de Jesús suscita siempre una oposición. Cura en sábado, rechaza la exigencia legalista, farisea. Hay un rechazo de todo aquello que es simplemente la ley por la ley. El Señor quiere una libertad de corazón, una libertad de opción. Pero aquí está el secreto de la vida cristiana. En la medida en que nosotros tomamos, queridos hermanos, nuestras decisiones, pero desde Dios, y es una decisión que pasa
por nosotros mismos, porque estamos convencidos, a eso nos está llamando el Señor, ¿verdad? Al dejarnos tocar por Él, a que sea una verdadera entonces conversión de corazón. Pero pea ñande mante yeyapota, pea ñande mante yeyapota, ababe diga tumo ay o yapón dereje, la andendere yaposín. La conversión es una cosa del corazón, es una cosa entonces de cada uno, es una cosa que es un confrontarse con el Señor y decir, bueno Señor, koanga shiani muy ko abeja koanga ayapota yema ayapota pendere yeruashe. Fíjense, frente a los fariseos que le acusan de estar endemoniado por el hecho de expulsar a los demonios, Jesús se manifiesta como el fuerte, no realiza la señal que ellos exigen y les deja. Esto es esencial, ¿verdad? Que nosotros miremos un poco. Vamos a ver justamente en el capítulo 12, ¿verdad? Porque con eso está diciendo, bueno, aquí Jesús se impone del 22 que va en adelante hasta el 45, ¿verdad? Ahí está. La discusión sobre el poder de Jesús. Entonces le llevaron a un endemoniado ciego y mudo. Esto se está refiriendo, si queremos ya entrar en el aspecto de aplicación teológica, pero a una aplicación real, concreta, histórica del hombre. Mala esa tua, mala no ñeya, añande ciego y mudo. El cristiano que es ciego y mudo al mismo tiempo. Y va ahí, lento como es. Doye esa guay, doye esa pe ahí, naña mañay. Aupillamos, aupilla quinta, hoy porque ya ese viva, va a picolar la Rengululu para ir tengo bebé. Mira, qué lindas estas comparaciones para entender, ¿verdad? Que es el Evangelio de San Mateo para decirnos que nosotros muchas veces estamos enceguecidos por los problemas, enceguecidos por los pecados, enceguecidos por todo aquello que no nos deja hacer un camino así, con los ojos abiertos, entendiendo lo que el Señor quiere. Bueno, entonces aquí está este que le llama, ¿verdad? A este ciego por una parte, pero por otra parte también que es mudo, es decir, que no puede hablar. Porque el que no hace la experiencia de Jesucristo, el que no vive la experiencia de Jesucristo, va a vivir con la oñeta, de comba en la hereta, ya es ella ñande allá. Cuando diga tú, hay que ir para ver, porque de ahí, si vos no estudias, si vos no conoces, si vos no experimentás, si no le tenés a un Cristo resucitado, el Espíritu, la fuerza de Dios, evidentemente que después no nos va a dar ningún efecto de cambio, de transformación de tu familia, de la sociedad, etc. Porque nosotros mismos no lo estamos viviendo. Entonces, te llama a una exigencia personal, ¿verdad? Por medio de Juan, el Antiguo Testamento ha preguntado, ¿eres tú el que ha de venir? San Juan la oñemondoina. La respuesta de Jesús no puede ser sí o no. No se identifica con ninguna de las esperanzas nacionales. Entonces, no se identifica con ninguna de estas clases de promesas. No se identifica entonces porque desborda la promesa de todos aquellos proyectos viejos. Desborda todo, desborda esos proyectos viejos. La respuesta es ya su misma existencia y su obra, habíamos dicho, queridos hermanos. La presencia de un Jesús, ¿verdad?, que está en medio de nosotros. Esa es la mejor forma de enseñar. Es la presencia de un Jesús que está en medio de nosotros y un Jesús entonces que a nosotros, ¿verdad?, nos ayuda a hacer también ese camino, como decimos aquí con esta pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir? Entonces tenemos la respuesta. ¿Eres tú? Y bueno, cada uno ahora entonces tiene que responder en lo más profundo de su corazón. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.